Era que la historia del Edén no es como nos la contaron, que la serpiente no era el villano, sino el portador de la verdad, que Jesús, en los textos gnósticos, enseñaba un conocimiento prohibido que cambiaría nuestra percepción del bien y el mal. Hoy, desentrañaremos un secreto que la historia intentó ocultar: la conexión entre el Jesús gnóstico, la serpiente del Edén y la verdad oculta del Génesis. Y antes de que el demiurgo del algoritmo esconda este video, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque el conocimiento es poder. Empecemos. Imagina que viajas en el tiempo, a los primeros siglos después de Cristo. No hay catedrales, ni papas, ni Biblias encuadernadas en cuero. El cristianismo aún no es la religión oficial del Imperio Romano, y en pequeños grupos clandestinos, en casas ocultas y cuevas apartadas, hay hombres y mujeres susurrando un mensaje prohibido. No es el cristianismo que conoces hoy. Es algo más profundo, más misterioso, más peligroso. Estos hombres y mujeres se llaman a sí mismos gnósticos, una palabra derivada del griego gnosis, que significa conocimiento. Para ellos, la salvación no llega por la fe ciega, ni por obedecer leyes religiosas impuestas por sacerdotes, sino por descubrir una verdad secreta que ha sido oculta a la humanidad desde el principio de los tiempos. Una verdad tan poderosa que, si se llegara a conocer, destruiría el mundo de mentiras en el que vivimos. Ahora, hagamos una pausa. Pregúntate, ¿y si Jesús no vino a fundar una religión? ¿Y si su verdadero mensaje fue censurado y reemplazado por algo mucho más conveniente para quienes querían controlar a la humanidad? Los gnósticos creían que el mundo material es una prisión, una ilusión creada por un Dios impostor. Ese Dios no es el bondadoso y amoroso Padre del que hablaba Jesús en los evangelios oficiales, sino un tirano, un arquitecto imperfecto que creó un universo lleno de dolor, sufrimiento y muerte. Lo llamaban el demiurgo, y para ellos, este ser no era el verdadero Dios, sino un impostor. Y recuerdas al Dios del Antiguo Testamento, ese que impone leyes estrictas, castiga con diluvios y exige sacrificios. Los gnósticos lo identificaban con este demiurgo, y aquí es donde la historia comienza a torcerse en una dirección que desafía todo lo que nos han enseñado. Según los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas, Jesús no vino a morir por nuestros pecados, sino a despertarnos de la ignorancia en la que este falso Dios nos mantiene atrapados. Su verdadero mensaje no era de sumisión, sino de rebelión. Piensa en esto. En el cristianismo tradicional, Jesús se presenta como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que redime el pecado original. Pero en los evangelios gnósticos, su papel es muy diferente. No es un mártir, sino un maestro de misterios, un guía que revela a sus discípulos el camino para escapar del engaño del mundo material. Él enseñaba que el reino de Dios no estaba en los cielos, ni en los templos, ni en las escrituras, sino dentro de cada persona. El que busque, que no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se maravillará, y reinará sobre el todo, dice el Evangelio de Tomás. Para los gnósticos, esta búsqueda del conocimiento era el único camino para liberarse de la trampa del demiurgo. Y es aquí donde la historia del Génesis toma un giro completamente inesperado. Desde pequeños, nos enseñaron que la historia de Adán y Eva es la historia de la primera desobediencia, la caída de la humanidad. Dios los pone en el jardín del Edén y les da un solo mandato: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente aparece, los engaña, comen del fruto prohibido y son expulsados del paraíso. Pero, espera un momento, ¿realmente la serpiente los engañó? La versión gnóstica del Génesis es radicalmente diferente. En lugar de ver a la serpiente como el villano, la ven como el libertador.
Según esta interpretación, el Edén no era un paraíso, sino una jaula dorada. Adán y Eva no eran seres libres, sino prisioneros de la ignorancia, mantenidos en la oscuridad por el demiurgo. Y la serpiente era el mensajero de la verdadera divinidad, un emisario de la sabiduría que ofreció a los humanos la oportunidad de despertar. No les mintió, les dijo la verdad: no moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Piensa en esto por un segundo. Si Dios realmente quería que Adán y Eva fueran inocentes, ignorantes, completamente sometidos a su voluntad, ¿no los estaba manteniendo en una especie de esclavitud mental? ¿Y si la serpiente les dio el conocimiento, si les permitió ver la realidad tal como era, ¿no los estaba liberando en lugar de condenarlos? Y ahora conectemos esto con Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo que ha desconcertado a los teólogos durante siglos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué Jesús se compararía con una serpiente? Para los gnósticos la respuesta era clara, porque, al igual que la serpiente del Edén, él traía el conocimiento que liberaba a la humanidad. Jesús no vino a pedir obediencia ciega, sino a abrir los ojos de las personas y mostrarles la verdad. Pero este mensaje era demasiado peligroso. Si las personas descubrieran que no necesitaban sacerdotes, ni templos, ni leyes religiosas para alcanzar la divinidad, ¿qué pasaría con quienes controlaban la fe? Imagina que estás en el Edén, rodeado de árboles majestuosos, con un río cristalino que atraviesa el jardín. No hay dolor, no hay muerte, no hay preocupaciones. Adán y Eva caminan entre los animales, libres de todo sufrimiento, en un paraíso creado especialmente para ellos. Pero hay algo extraño en el aire, una sensación de que algo no encaja del todo. En el centro del jardín, dos árboles se elevan como pilares de un destino inevitable. Uno es el árbol de la vida, que otorga la inmortalidad, y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ha sido claro: pueden comer de cualquier árbol excepto de este último. La advertencia es tajante: el día que de él comas, ciertamente morirás. Y entonces aparece la serpiente. No se esconde entre las sombras ni ataca con veneno. No viene con garras ni colmillos, sino con palabras. Se desliza suavemente hasta Eva y le susurra una pregunta inquietante. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Eva responde que solo tienen prohibido uno, el árbol del conocimiento, porque si lo tocan, morirán. Pero la serpiente sonríe y le dice algo que cambiará para siempre la historia de la humanidad. No morirán. Al contrario, el día que coman de él, se abrirán sus ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Es aquí donde el relato toma un giro inesperado si lo miramos desde la perspectiva gnóstica. Desde niños nos enseñaron que la serpiente es el villano, el engañador, el responsable de la caída del hombre. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si la serpiente decía la verdad y el verdadero engañador era otro? Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, el que creó el mundo físico, no era el Dios supremo, sino un ser inferior conocido como el demiurgo. Un Dios celoso y manipulador que mantenía a los humanos en la ignorancia para que nunca descubrieran su verdadero origen divino. En esta interpretación, el Edén no era un paraíso, sino una prisión disfrazada. Adán y Eva no eran seres bendecidos, sino prisioneros de un mundo diseñado para mantenerlos dóciles, sin cuestionar nada, sin conocer la verdad. Y entonces llega la serpiente, no como el enemigo de la humanidad, sino como su libertador. La serpiente representa la sabiduría, el conocimiento, la chispa divina que puede abrir los ojos de Adán y Eva a la realidad. Les ofrece una elección: seguir obedeciendo ciegamente o atreverse a saber.
Eva mira el fruto. Es hermoso, reluciente, casi resplandeciente. Lo toma, lo lleva a sus labios y lo muerde. En ese instante su mente se expande. Es como si hubiera vivido toda su vida en la oscuridad y de repente una llama se encendiera en su interior. No siente miedo, no siente culpa, solo siente algo nuevo, conciencia. Le da el fruto a Adán y él también lo come. Y entonces algo asombroso sucede. Se dan cuenta de que están desnudos. No porque antes fueran físicamente diferentes, sino porque ahora tienen una nueva percepción de sí mismos y del mundo. Comprenden el bien y el mal, comprenden su propia existencia. Se han vuelto como dioses, tal como dijo la serpiente. Pero en ese momento, Dios regresa al jardín y nota el cambio. Su reacción es furiosa. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso han comido del árbol del que les mandé que no comieran? La ira del Creador cae sobre ellos, pero si lo analizamos bien, su castigo no parece el de un padre decepcionado, sino el de un amo que ha perdido el control sobre sus esclavos. Dios los expulsa del Edén, no porque los odie, sino porque ahora saben demasiado. Y lo más interesante es lo que dice después. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Dios mismo admite que la serpiente decía la verdad. Comer del árbol no los mató, no se desplomaron en el acto. Lo único que cambió fue su percepción del mundo. Ahora, si conectamos esto con la visión gnóstica, todo empieza a tener sentido. Si el demiurgo es el creador del mundo material, y su objetivo es mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia, entonces su peor enemigo es aquel que trae el conocimiento. La serpiente se convierte en un símbolo de iluminación y Adán y Eva en los primeros rebeldes contra el sistema. Pero la historia no termina ahí. La expulsión del Edén no es el final de la humanidad, sino el comienzo de su verdadera evolución. Sí, fueron condenados a trabajar, a sufrir, a enfrentarse a la dureza del mundo, pero también fueron libres para buscar su propio destino. Ya no eran simples piezas en el juego de un Dios controlador. Ahora tenían el poder de elegir. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si Jesús era realmente un maestro gnóstico, como algunos textos antiguos sugieren, ¿acaso su misión no era la misma que la de la serpiente? Jesús hablaba en parábolas, desafiaba a las autoridades religiosas, enseñaba que el reino de Dios no estaba en los cielos, sino dentro de cada persona. Decía cosas como, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, no predicaba obediencia ciega, sino conocimiento. Los gnósticos veían a Jesús como un iluminador, alguien que vino a recordarnos quiénes somos realmente, seres divinos atrapados en un mundo falso. En esta visión, su mensaje fue muy parecido al de la serpiente del Edén. Abrir los ojos, despertar, cuestionar todo. Y aquí es donde todo encaja. Si la historia del Edén es la historia de la humanidad escapando de una mentira, y Jesús vino a traer la verdad, ¿no significa esto que la historia de la serpiente y la historia de Cristo son, en esencia, la misma historia? Pero este conocimiento era demasiado peligroso. Si las personas descubrían que no necesitaban intermediarios para alcanzar la divinidad, que podían encontrar la verdad dentro de sí mismas, el poder de las instituciones religiosas se desplomaría. Por eso, los evangelios gnósticos fueron prohibidos, destruidos y olvidados durante siglos. Sin embargo, el tiempo tiene una forma curiosa de sacar la verdad a la luz. Hoy, estos textos han sido redescubiertos y la historia que nos contaron ya no parece tan clara. Tal vez la serpiente no fue el enemigo. Tal vez el verdadero engaño fue hacernos creer que no debíamos conocer la verdad. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás aceptando la versión tradicional o te atreverás a morder el fruto del conocimiento?